la sesión 8 de historia de la filosofía de América Latina y filosofía de la No, liberación. historia de la filosofía de la liberación y la filosofía de la liberación. Ah, ya, ¿y por qué le agregué lo de América Latina? Pero bueno, este, este capítulo, fíjense que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Cuando lo estaba revisando y vi que eran como 26 páginas, dije, aso, ¿no? O sea, luego hemos tenido unos capítulos de 13 páginas y no alcanzamos ni a terminar la lectura. Pero la estaba revisando y dije, pero mira, o sea, realmente este capítulo son cosas que ya vimos y que las va a introducir como a este esquema general de lo que es la obra de Marx. ¿Y a qué nivel tan general? Estaba pensando en el por qué este capítulo no es el primero. Entonces dije, a ver, ¿por qué este capítulo no es el primero del libro? Y dije, bueno, tal vez si hubiese sido el primer capítulo del libro, nos hubiese sacado del libro, ¿no? Así como, ay, no, no, no. Hay muchos conceptos que trabajan en este libro, en este capítulo que ya había trabajado desmenuzando en los otros capítulos. Sin embargo, me llama mucho la atención. Bueno, cabe decir que este libro, sobre todo, es suma de muchas ponencias, conferencias, clases, etcétera. De este capítulo creo que no es en específico una clase como tal, pero sí se dedica como a observar lo que es la obra de Marx, ¿no? Y podemos ver como al Marx escritor. Eso es ahí donde me gustaría como enfatizar un poco. ¿Por qué como ver al Marx como escritor? Sino como verlo como un trabajador que se dedicaba a escribir. Y ¿Y qué significa? Sí tenía sus condiciones, o sea, también te hacía trabajo político, también hacía otro tipo de actividades, pero como escritor es lo que se nos ha quedado. Y es muy interesante ahorita ver cómo un académico tan prominente como Dussel se dedica a estudiar sus textos, ¿no? Y se dedica desde los manuscritos. Son pocos los autores a los cuales uno pueda remitir para ver sus escritos. Normalmente los escritores tratan de ocultarlos, tratan de borrarlos, eliminarlos, y nada más se quedan con sus obras finales. Y no sabemos qué tanto trabajo hubo detrás. Al menos para mí, desde el joven Luis escritor, pues ve el proceso que tuvo Marx para hacer todo esto, ¿no? Y desde que Dussel te empieza a hablar de que se aventó 10 años para poder tener al final una redacción, voy a repetir, final, de lo que es el primer tomo, eso que nos dice, ¿no? O sea, o sea, no solamente 10 años en los que no hizo nada, ¿no? O sea, está la evidencia física, material, de todos los manuscritos que dejó sobre cómo llegó a redactar el Capital, ¿no? Entonces, Dussel enfatiza sobre cada una de estas redacciones y cómo las fue escribiendo por mucho tiempo. Entonces, lo que le pasó a Dussel, como a otras personas que se dedicaron a trabajar estos textos, como el mismo Engels, ¿no? Hay una parte muy interesante donde a Engels le llegan estos manuscritos y Engels, tratando de publicarlos, editar, pues hay momentos en donde no sabe dónde empieza Marx y dónde termina Engels. Entonces, muchas veces hay que atribuir a la obra con Marx, Engels, como muchos lo hacen, ¿no? Y normalmente dejamos hablar de Engels. Pero entonces, tenemos todas estas redacciones, todos estos manuscritos, tenemos a un Dussel con su grupo de estudiantes encerrados a estudiar los textos, a leerlos. El mismo Dussel habla de que tiene libros, 3 tomos de libros hablando sobre comentario de cada frase, o sea, comentario de No. cada frase sobre los manuscritos de Marx. Este, para que y bueno, ¿y por qué hago este énfasis en todo esto que nos menciona? Para que nos demos cuenta del trabajo que tiene, en tiempo, en energía, en construcción, en una preparación que tiene que hacer Marx, que sabía bien, no sabía bien lo que hacía, sino que aprendió a medida que estaba escribiendo, aprendió a hacer su proceso, aprendió a hacer un proceso que vamos a ver que desde una dialéctica hegeliana trató de poner en orden, fíjense cómo lo digo, en orden esta economía clásica burguesa que tenía una moral y la cual él tenía una moral que justificaba sus asuntos, ¿no? Pero Marx lo que busca al final es una crítica, en palabras de Dussel, pues esa es una crítica no solamente a la economía clásica burguesa, ojo, sino a una economía general, lo cual me parece muy interesante.
Entonces, ¿por qué hablamos mucho de lo burgués? Porque la economía clásica burguesa es aquella que está en el punto más alto de lo que puede ser la economía formal en su momento. Entonces, desde ahí trabaja su crítica. Entonces, si algo destaco de este capítulo sobre todo, es ver cómo el trabajo que hizo tanto Marx, Engels, como el tiempo que ha tardado en salir los diferentes manuscritos, que hoy en día todavía no han salido. O sea, que llegue Dussel y nos diga que 200 años después del nacimiento de Marx, aún hay textos que no se han leído de él. ¿Qué nos dice, no? O sea, ¿en qué posición nos pone? ¿Cómo nos tenemos que enfrentar? Y es aquí donde Dussel pone su postura, que es, él considera que hay que releer a Marx con estos nuevos textos, quitarnos de los comentarios de unos Lukács, de unos Marcuse, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, no, eso es lo que entendí. Ir a los textos tal como están originales y tratar desde ahí, eh, pero orientarlos a lo que sería una praxis latinoamericana. Entonces creo que ahí está el asunto de esto, ¿no? Sí, justo él lo llega a decir que entender que releer a Marx es para poder entenderlo. ¿Y de qué sirve entender? Pues saber cómo es que, de dónde partió y cómo partió de esos conceptos o qué terminologías tiene para, creo que utiliza esta palabra, reformar, de construir y reformar lo que se ha hablado del capital, no desde, no solo desde la burguesía, o no solo desde lo europeo, sino para poderlo em, constituir o adaptar a América Latina, ¿no? Que es es como ya lo había mencionado capítulos atrás, como la población pobre, ¿no? Este, a mí me encantó este capítulo, creo que de todos es el que más me ha gustado, porque a pesar de que usa términos y palabras un poco difíciles, como dice Luis, son palabras que ya, o términos que ya ha trabajado antes, ¿no? Que ya nos ha dicho bien qué es. Lo que cuesta es acordarse un poco, ¿no? Y así, pero al final luego a veces él mismo se vuelve a explicar, ¿no? Este, y ahí me gustó mucho, sobre todo porque entiendo ya también por qué es más también es filosofía, ¿no? Recuerdo que estaba viendo una clase, bueno, clase, un podcast de Mateus Rusarín, no sé si lo conocen, con Roberto Martínez sobre filosofía, ¿no? Y el punto es que mencionó que en sus clases también ven a Marx y yo me quedé como, pero ¿por qué ven a Marx, no? Si él está viendo filosofía como desde Aristóteles y más como eurocentrista, como por qué caen en Marx, ¿no? Pero ahorita viendo esto y con el capítulo pasado, entiendo que es parte de, ¿no? O sea, porque también es una filosofía, es una perspectiva, es un modo de vida, es un modo de entender, sobre todo porque menciona que era muy hegeliano y que utilizó como todo esta terminología o esta lógica hegeliana y la fue transformando, la invirtió. Entonces, para mí también es como muy importante saber por qué se considera también dentro de los estudios de la filosofía, ¿no? Que al final es también un método de vida, una forma de vida, etcétera. Y, Fíjate y que bueno, ya interesante, de ahí podemos partir. Ajá. que yo creo que si le preguntas a los economistas, te van a decir, no, Marx es de filosofía, él no habló de economía, él no habló de... Me explico, o sea, ¿cómo lo Y, puedes ver? y justo sí es curioso porque a Marx, como, sin saber nada de él, yo lo veía más como que era de economía. O sea, yo no lo veía para nada de filosofía ni nada. Y ahorita ya veo y es como parte de todo porque es que lo que hizo está loquísimo. O sea, que haya metido filosofía con la economía, con las relaciones, bueno, eso es filosofía, pero con el histórico y con lo material, eso a mí me vuela la cabeza porque a veces hasta se vuelve un poco confuso, un poco en dónde está parado, ¿no? Sí, Em, pues bueno, no realmente, sino según ciertas disciplinas. Bueno, no, según la sociología, mejor dicho, Marx es uno de los principales teóricos, de las principales escuelas de la sociología, junto con Emil Durkheim y junto con Max Weber. Estos tres personajes, eh, no, hay quienes te dirán que no, pero son como los principales representantes de los inicios de la sociología. Adelante, José. Sí, haciendo
justo un poquito el tema de la estructura del capítulo, porque, o sea, traté de verlo como de ojear todo el capítulo primero y después decir, a ver, ¿cómo viene la estructura? ¿No? Ya, siento que mientras más vamos avanzando y teniendo experiencia en enfrentar ciertos textos difíciles, vamos armando como ciertas estrategias de ¿cómo le voy a llegar? ¿No? Le voy a llegar así, le voy a llegar de esta forma. También porque el tiempo siempre es limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo, digamos, que tener un panorama más general de inicio y después poco a poco voy profundizando en lo que me parece más interesante, ¿no? Entonces, yo quisiera como comentarles un poco cómo lo dividí, que un poco es la forma en la que está escrito, pero no, o sea, sin profundizar tanto en algunas cosas que ya obviamente probablemente con su ayuda podemos profundizar, ¿no? O sea, para mí lo primero es, eh, digamos que la introducción y el contexto que da, ¿no? Que me parece súper interesante. La verdad es que a mí me regalaron el libro de Ernesto Guevara, mejor conocido como el Che, de Taibo, y me era muy interesante ver cómo narraba Taibo la vida del Che. Y aquí me parece interesante porque, digo, no sé si con la misma destreza, pero Dussel comienza a hablar del Marx joven, del Marx que va avanzando, pero no solamente de eso, o sea, vemos el desarrollo de Marx, pero también vemos el trabajo de investigación que hace Dussel con sus alumnos en la UNAM desde 1977, creo. Entonces, y nos va contando cómo van leyendo a Marx y a mí una palabra que me llamó mucho la atención es que fue un estudio diacrónico, ¿no? Entonces, cuando dice diacrónico, a mí no me quedaba muy claro qué era este tema de diacrónico y buscándolo veo que hay una diferencia entre estudiar algo como un proceso lineal y estudiarlo como un proceso diacrónico, ¿no? En este caso, cuando se habla de que es un proceso diacrónico, vemos cómo no solamente llegamos al capital y Marx pensaba esto de inicio, ¿no? Sino cómo va evolucionando su pensamiento y cómo vamos entendiendo qué es lo que quería decir con ciertas cosas que escribió Marx. ¿Por qué? O sea, ¿y por qué es importante? Porque hay que entender que Marx muere en 1883, ¿no? O sea, muere en 1883 y todo o sea, y solo logra publicar el primer libro. Entonces, todo lo demás que sabemos de Marx, de los siguientes tomos, ya es algo que interpreta primero Engels y después nos dicen que lo interpreta la Segunda Internacional con Lenin, con Rosa Luxemburgo, con Karl Kutsky, y después sigue el estalinismo y después la perestroika y después los escritos inéditos, ¿no? Pero entonces yo lo entiendo como un poquito desde la desconfianza de decir, a ver, ¿quién es el verdadero Marx? ¿Qué es lo que realmente Marx quería decir con esto? ¿No? Y entonces, para realmente decir que, o tener cierta tranquilidad para poder decir, esto es lo que de verdad quería decir, y teniendo el acceso ahora hasta 1970, o bueno, por 1968, 1970, el acceso a estos escritos inéditos, es que Dussel emprende esta campaña, ¿no? Emprende la campaña de entender o de buscar entender qué quería decir Marx, ¿no? Entonces, eso a mí me parece súper interesante. Hay un parrafito que escribí y que va relacionado con lo que decían ustedes, ¿no? O sea, Marx habla de que este estudio no es, es para ver, no solamente para descubrir al Marx de la perestroika, ¿no? Que entiéndase la perestroika como este texto que, digamos que es una crítica al socialismo de Lenin, ¿no? No, perdón, de Stalin, y que va generando esta apertura
del bloque comunista, ¿no? Entonces, no es el Marx de la perestroika, sino más bien es el Marx filósofo y economista que deconstruye la economía capitalista críticamente y la reconstruye antropológica y éticamente, en una visión democrática donde el individuo participante y responsable se realiza plenamente en la comunidad solidaria. A mí eso se me hizo, o sea, una gran descripción, porque justamente es eso, ¿no? O sea, y nos muestra lo capaz que es Marx, ¿no? La dedicación, y Rox me decía la devoción, ¿no? Que tenía hacia su estudio. O sea, así como soltando datitos rápidos, 50 libros, o 50 libretas de estudio deja, como dice Luis, físicamente como testimonio de su trabajo, que se traducen en más de 40 de tomos, ¿no? Entonces, o sea, realmente es increíble, ¿no? Ahora, llama la atención en este estudio diacrónico, ¿no? Que Marx, digamos que, o sea, llega a la biblioteca del Reino Unido, ¿no? 1951, ¿no? No, creo que es 49, pero ya empieza como al 100% en 1851. Y de 1851 tarda hasta 1857 para describir la categoría de plusvalor. 6 años para soportar el análisis para decir, esta es una categoría y se llama plusvalor, ¿no? Entonces, o sea, no sé si va a sonar no sé cómo va a sonar, pero para las personas que creen que Marx estaba loco o no tenía la razón y tal, me parece bastante, pues sí, ignorante el punto porque no tienes ni idea de quién estás hablando, ¿no? Y del trabajo para realmente hacer una tesis como la que hace, ¿no? Y luego, o sea, eso es en 1857 y luego 1862, otros 5 años para determinar lo del precio de producción. O sea, realmente creo que es algo que definitivamente tenemos que hacer eventualmente, ¿no? Leer El Capital y seguir leyendo a Dussel, que es alguien que ya, o sea, que ya hizo todo porque también Dussel hace todo un recorrido, ¿no? O sea, el leer El Capital como tal, no sé hasta qué punto nos va a dar la visión realmente del Marx, que era realmente Marx, ¿no? Sin digamos que, trabajo antropológico para entender la evolución diacrónica de Marx, del pensamiento de Marx, ¿no? Entonces, eso me pareció súper interesante. De ahí vienen las 4 redacciones, 1, 2, 3, 4. Ahí si quieren profundizaremos ahorita. Y después vienen las hipótesis interpretativas, ¿no? En las hipótesis interpretativas en las que habla de lo que decías tú, Mariana, ¿no? O sea, el trabajo vivo como fuente, después habla de ciertas distinciones, fuente y fundamento, la fuente creadora y la productora, habla de una crítica de la economía política trascendental, y después llegamos, bueno, y aquí es donde viene lo del la innovación, ¿no? Porque dice, a ver, en la parte dialéctica, Hegel parte del ser, ¿no? Pero Marx parte del no ser, ¿no? Entonces, ahí es donde como dice su Mariana, o sea, lo invierte, ¿no? Y luego, para la parte este, del
de otra diferencia dentro de Hegel, no solamente el punto de partida, sino cómo se dan estas contradicciones, porque no es solamente una contradicción, sino entiendo que es como una bolita que tiene contradicción, pero también tiene otra parte que no necesariamente es contradicción, ¿no? Entonces, está muy interesante y de ahí vienen las perspectivas que ya ahí los voy a dejar a ustedes hablar. Sí, de verdad que es bastante interesante. Sobre todo les digo, esta parte que para nosotros, bueno, tampoco tan alejada, pero sí desde un oficio filosófico de ir y revisar el texto a profundidad. Entonces, y dedicarte, ¿no? O sea, dedicarte a eso, nada más a eso. Y como tú dices, o sea, nada más ve las brechas de tiempo que tomó para que se dieran clasificaciones, para que pueda hacer ciertas categorías. A pensar de que si bien ya tenía escritos desde antes, no eran enfocados directamente a eso, tenían que ver, ya se veía que era buen escritor, pero lo que iba a ser su obra fuerte, pues todavía no estaba ahí. Y de hecho, Dussel hace mucho hincapié en que si hay algo interesante sobre todo esto, es ver el proceso que Marx ha llevado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, Marx hizo todo este proceso, véanlo, todo lo que hizo, cómo se tardó, cómo se dedicó a ello, bueno, también dicen que entre varios de estos periodos aprendió a hablar inglés, aprendió a hablar no sé qué, tuvo que leerse a varios, ¿no? Volvió a leer la lógica de Hegel, etcétera, 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 ¿no? O sea, piensen que para cada idea eran cuántos libros más, ¿no? Y no era como ahora. O sea, él estaba en la biblioteca buscando los libros en físico, o sea, ¿sabes? O sea, eso. Este, entonces, Y seguro uno no los encontraba y los tenía que pedir o Engels le hacía el favor de conseguírselos o algo así. pues el mismo Marx dice que le llegó una serie de libros de Bakunin, pero no recuerdo qué libros eran, y que le llegaron, ¿no? Que se los llevó un amigo suyo y que eran de Bakunin o de Proudhon, no me acuerdo de quién era. Y entonces, hace el énfasis en el proceso. Y esto a mí me pareció una locura, porque pues todo esto, ¿no? El tiempo que tarda, pero sobre todo el cómo Marx, al hacer Dussel un seguimiento cronológico de todos sus textos, él de alguna forma se va dando cuenta de cómo Marx va descubriendo cosas y cómo va descubriendo que, esto es una categoría. Y ya que hace todas sus categorías, se dedica a ponerlas a prueba, se dedica a ponerlas a prueba contra la crítica, contra los textos de los otros, las mismas filosofías, de los mismos economicistas. Eso me pareció una locura, porque me estoy preparando, me preparo, ahora sí, vamos a ponerlo a prueba. Y tuvo sus críticas, ¿no? Ahí mismo dicen que tenía algunas críticas de unos jóvenes populistas o algo así les menciona, no me dediqué a leer más, pero tenía sus críticas y trabajaba sobre esas críticas. Este, Esto que mencionas de lo de Dussel también es muy importante, porque ver cómo Dussel hace este seguimiento, que le hayan permitido ir hasta la biblioteca, así como lo hacía Marx, para tener los manuscritos, obviamente no te van a dejar llevar los manuscritos a tu casa, ¿no? Pero entonces, o a no ser que sean copias, etcétera, etcétera. Y ese seguimiento que hace, va viendo cómo descubre las cosas, como mencionas, ¿no? O sea, va buscando a ese Marx. ¿Qué es el Marx sin la vista del otro, sin la voz de otro grupo, etcétera, etcétera, etcétera? Y es ahí donde el mismo Dussel llega a dos cosas muy importantes, que es darse cuenta que para él la lógica fundamental de el capital es el pasaje del dinero al capital. Y algo muy importante que es desde donde parte, ¿sí? Parte de esta idea del no ser, que Dussel lo vincula a la exterioridad, ¿no? A la exterioridad fuera de la totalidad que es el ser, pero como menciona, para Marcuse y para no recuerdo qué otro más, no era exterioridad, sino solamente había una totalidad. Y trabajaban desde esa totalidad. Es Entonces, Lukács o algo así. Lukács, claro. Eh, y y después nos menciona que la importancia que tiene este pasaje del dinero al capital, que es cuando comienza la situación, y después cuando la idea del trabajo vivo. Aquí Dussel dice, a ver, el trabajo vivo es lo importante, es lo que hay que, es desde donde empezamos, porque el trabajo vivo está en la exterioridad, es el otro que va a ser subsumido por la totalidad, que en este caso es el capitalismo, y lo va a introducir a este proceso
de que lo van a convertir en trabajo asalariado, que se convierte en trabajo objetivado, y nos va a decir al final que el trabajo vivo es el único trabajo que tiene valor de cambio. Eso va a estar muy, muy interesante y vamos a trabajar. ¿Por qué, no? Adelante, María. Es que ya no sé cómo qué decir o así, porque yo supuse que íbamos a ir como en orden, pero ahorita como que se mencionó de todo, entonces no sé qué decir. Ay, perdón, pensé que se Um, me estaba escuchando. Inicia con el orden que llevas. ah, Ok, ok, la introducción ya quedó, ¿no? ¿O qué te gustaría decir de la introducción? supongo. No, pues que no sé. Mm, a ver, continúen o continúa. Bueno, yo sí quería comentar sobre el comentario de lo que toma. A mí me llama la atención, y es un paréntesis rápido, el, a veces la presión por llevar a cabo en cierto tiempo trabajos de investigación, ¿no? Que creo que definitivamente tiene que ver y se ve condicionado a el tema productivo, ¿no? Y, y bueno, no solamente eso, sino también el tema de el soporte económico y todo esto, ¿no? Pero finalmente creo que es súper importante ver esto para poder como matizar el hecho de cuánto tiempo puede tomar algo bien hecho, ¿no? Y también poner en duda la calidad de ciertas cosas que son como de fast track, ¿no? Sí, Este, de hecho, ese es un problema académico muy fuerte, ¿eh? sí, 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 me imagino. Eso como un punto, pero también hablando de lo que hablabas del trabajo vivo, creo que, o sea, lo que dice, como yo lo entiendo, lo que dice Dussel es, ya estudiamos a Marx, ya sabemos, o sea, ¿y por qué estudiamos a Marx? Estudiamos a Marx porque plantea cosas muy interesantes, pero sobre todo porque a través de la forma en la que él estructura las categorías y la investigación, se pueden hacer ciertas interpretaciones, no solamente de Europa, sino también de América Latina, que ese es realmente el objetivo de todo esto, ¿no? O sea, llegamos a Marx después de un recorrido largo de lo que es la filosofía de la liberación, ¿no? Entonces, esa es la conexión, ¿no? O sea, nos volteamos a ver a Marx porque Marx hizo un trabajo increíble que nos puede ayudar, no necesariamente al 100% su trabajo, porque viene desde una perspectiva eurocentrista, aparte no es 100% Marx, sino es Marx y Engels y todos los demás, ¿no? Que después cambia, sino que el punto es desde dónde parte, ¿no? Y justamente entendiendo, y por ahí hay una parrafito que dice, entendiendo la matriz, desde donde estructura, podemos estructurar otros análisis sobre Latinoamérica, ¿no? Entonces, y parte o sea, el punto de partida de esta matriz es el trabajo vivo, ¿no? Y el trabajo vivo, lo que dice es, este trabajo vivo es, del trabajo vivo se origina el valor, el plus trabajo, el plus tiempo y el plus valor, ¿no? Y nos va llevando un poco entre diferentes diagramas que, bueno, o sea, no sé si nos va, o sea, no pone ahí los diagramas, ¿no? Pero te los va narrando, ¿no? Se te va diciendo, a ver, hay un círculo donde está la comunidad, no hablando del trabajo vivo, sino más bien del estudio, ¿no? Dice, a ver, el capital, el escrito del capital de Marx se divide en tres círculos, ¿no? Está el de la acumulación, la reproducción y la distribución de clases del plusvalor, ¿no? Y entonces, pero no son círculos, son espirales, ¿no? Entonces, están interconectadas y van, van interrelacionadas, pero una va explicando
digamos que el siguiente nivel del sistema del capitalismo, ¿no? ¿Y por qué es tan difícil este cambio de clase social? ¿Por qué es tan difícil que los ricos dejen de ser ricos? ¿Por qué es tan difícil que el trabajador deje de ser trabajador y comience a ser capitalista tal vez, ¿no? ¿Y por qué se reproducen todas estas condiciones, ¿no? Entonces, creo que Mariana me va a matar porque todavía salté más, pero entre temas, pero me pareció súper interesante esto y no sé si les gustaría que para continuar con la conversación partamos del trabajo vivo, ¿no? Y de cómo se va dando este camino, ¿no? O sea, hasta donde yo lo tengo es, a ver, el trabajo vivo es este potencial de trabajo, ¿no? Bueno, no, perdón. Esta capacidad de trabajo que se da en ese momento, ¿no? Ahora, tenemos, suponiendo que es algo súper industrial y tenemos toda la maquinaria, el trabajo vivo es el trabajador más su capacidad de trabajar, ¿no? Ahora, este trabajador con su capacidad de trabajar está, um, puede llevar a cabo con esta maquinaria un valor, ¿no? Déjame ver dónde están mis notas. Sí, puede llevar a cabo un valor. Ahora, hay una distinción entre bueno, perdón, antes. Está el trabajo vivo y está el capital. El trabajo vivo como fuente y el capital como fundamento. Si lo vemos desde el punto de la industria, o de esta, sí, pues sí, esta industria, este conjunto de maquinarias, ¿no? Está el capital como fundamento en el punto de, pues se invirtió todo esto para que estuvieran estas máquinas aquí, ¿no? Y el trabajo vivo como fuente, de decir, o sea, estas máquinas no funcionan sin el trabajador, estas máquinas no funcionan sin la capacidad del trabajador de trabajar, ¿no? Entonces, están estos dos elementos. Ahora, dentro de la fuente, está la fuente creadora y la fuente productora. La fuente, estoy un poco parafraseando, ¿no? Pero la fuente productora es, digamos que, este trabajo que hace el trabajador como mínimo para cubrir su salario. Esa es, digamos que, la fuente productora. Y la fuente creadora es la fuente creadora de bueno, es el excedente, ¿no? Digamos que si a nosotros nos pagan 100 pesos, pero lo que sea que producimos en ese día vale 300, entonces nuestra fuerza productora sería lo mínimo para llegar a estos 100 pesos que nos pagan, ¿no? Todo lo demás ya es fuente creadora, porque estamos creando este valor, ¿no? Ahora, lo que dicen en el tema de Hegel y Marx en el cambio, ¿no? Bueno, no sé, antes de seguir avanzando, te doy la palabra, Mariana. Ok. A ver si no confundo un poco, pero bueno, justo esta término, creo que eso es lo que me pierde un poco, porque es muy importante hablar de estas palabras, ¿no? De esta terminología, pero mm, hay que saber por qué estamos hablando de esta terminología, ¿no? O sea, la importancia de un enfoque en la terminología. Porque, sí, o sea, lo que yo entendí, que creo que lo dice al principio Dussel, es que no es tan sencillo como nada más ponerle esos nombres, ¿no? Como de fuente o fundamento, trabajo vivo,
sino que esa es parte del cómo, porque y creo que es más adelante donde menciona que muchos burgueses utilizan ciertas palabras que pueden, o sea, que pueden sonar igual y significar cosas distintas, o al revés, ¿no? Que pueden significar cosas, la misma cosa y pueden sonar igual. Entonces, a mí creo que sí me parece importante partir desde esta matriz que mencionaba, que era como la matriz crítica, que ¿cuál era esa matriz crítica? Empezar desde la inversión de Hegel, ¿no? Que desde ahí es no basarnos en como ¿cómo se dice? Ideológico, como en lo de las ideas, sino más bien en lo material. Y desde ahí entonces empieza a generar esta terminología de lo que es el trabajo vivo, de lo que es la fuente, el fundamento, etcétera. Este, es que se me está yendo la idea. Pero, ya me acordé. Eh, Según como yo lo entendí, fuente, el trabajo vivo es la fuente, pero no solo como dentro de esta totalidad del capital, sino también desde la exterioridad. Y también es importante mencionar qué es la exterioridad y la totalidad, partiendo de que la totalidad es como el capital, hablan dentro de la totalidad del capital, la exterioridad es ese otro, ¿no? El que podría estar dentro o no del capital. Y lo que yo entendí aparte es que el trabajo vivo puede ser incluso exterior, y es ahí cuando también toma esta palabra de que puede ser trascendental, porque va más allá del capital que pueda generar, de lo que pueda producir y de este proceso de producción que hay dentro del capital. Entonces el trabajo vivo no es solo dentro del capital, sino también como algo exterior. O sea, es una fuente de valor y fuente creadora, pero no solo dentro del capital, sino también de forma exterior, de forma trascendental. Y como fundamento, ahí lo entiendo que ya es dentro de, de la totalidad del capital, ¿no? Y algo que entendí también es que el valor dentro del capital, o sea, el valor es el ser del capital, no es tanto como que el ser sea el trabajo vivo o el trabajador mismo, sino que ese ser es el valor, o sea, que lo único que le importa al capital es como el valor que se genera o el plusvalor. Em, y aquí la importancia de mencionar esos términos es que el trabajo vivo no es solo parte del capital, o sea, esta fuente creadora va a poder seguir creando o sea, incluso sin salario, ¿no? Que muchas veces muchas personas, esto también lo menciono un poco más adelante, toman como que el sistema o como que esta parte de producir capital o plusvalor es algo natural, que ya viene con el trabajo vivo, que ya viene con los trabajadores, cuando realmente no es así, cuando el capital es el que depende de los trabajadores, no al revés. Em, y esta fuente creadora es la que puede generar otro tipo de sistemas, no necesariamente el capitalista, ¿no? Y ya como fundamento es como mencionaba José, que sí es más como te voy a usar dentro de esta totalidad porque eres como la base, sin embargo no eres lo esencial, ¿no? O sea, eso dice el capital, como lo esencial aquí es más capital, es el dinero para seguir funcionando, cuando realmente no es así, y ahí eso no es lo trascendental. Y ahí es donde muchos, voy a utilizar la palabra burgueses, pero yo creo que ahorita podríamos utilizar otras, em, caen dentro de estas abstracciones. Ahí por eso la importancia que mencionaba de, del cómo, de la epistemología, que entiéndase por epistemología, que es el estudio del conocimiento, ¿no? Del cómo, la forma en cómo se entiende. Este, ¿por qué es tan importante? Porque muchos capitalistas van a utilizar muchos términos muy abstractos que van a convenirles, ¿no? Como decir que fuerza de trabajo es lo mismo que trabajador, nada más para poder ponerle un valor al trabajador, cuando aquí nos están diciendo que el trabajador no puede equivaler a dinero por el simple hecho de que es la fuente, no es una mercancía. Y ahí es donde no sé si unos estén confundidos o unos los usen a su conveniencia, ¿no? Más bien, el capital usa a su conveniencia esta terminología mal empleada. Sí, Fíjate, totalmente. De hecho, perdón, adelante, adelante. Súper bueno. rápido. Fíjate que no es que sea una terminología mal empleada, es que ellos, creyendo que es
una economía, sobre todo una economía que viene positivista, no olvidemos esto, que viene desde para ellos una ciencia formal, informada, eso es lo que creen. Cuando no les cuando el término ya no se les permite o cuando ya no está en coherencia, empieza la fetichización. Ahí está bastante interesante. Y es ahí donde Marx dice, a ver, escuchen, fíjense cómo estas personas están haciendo esto y esto y esto y esto. Y por eso por eso tuvo que hacer todas estas categorías, porque dice, a ver, si yo lo voy a criticar, primero tengo que hacer bien mi trabajo de categorizar. Él como filósofo dijo, no, tengo que ser economista. Y se puso a leer a los economistas, se puso ta. Se fue Y dijo, preparando como hasta... economista tengo que ser filósofo. Exacto. Eso está muy chido porque hoy en día tenemos muchos problemas con la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad. Son cosas muy difíciles de hacer y el mismo Marx ya trabaja desde esos ámbitos, bien dándonos cuenta de que no están tan separadas del todo, ¿no? Adelante, dale. Y perdón, otra vez. Es que algo que se me olvidó, como mencioné lo del que para el capital el ser es el valor, también el no ser es el trabajo vivo dentro de la totalidad del capital. Esa terminología también es muy importante deshilvanarla. Sí, no, o sea, justo yo iba o sea, la conversación justo iba hacia allá, solo yo me detuve justamente en la parte en la que el trabajador está en la industria, en la máquina produciendo, porque, este, por dar la palabra, pero justamente, o sea, lo siguiente es el punto de, a ver, el trabajador está produciendo y es subsumido, ¿no? Como fuerza de trabajo y está ahí, pero lo que dicen pero no al 100%, ¿no? Y es donde la contradicción cambia en el proceso dialéctico de Hegel, porque lo que dice es, no utiliza la palabra innovación, pero yo digamos que lo parafraseé en innovación, porque es esta capacidad de hacer algo diferente a lo que se está haciendo. Y traduciéndolo en palabras un poco coloquiales, es pensar, la fuerza de trabajo, el trabajo vivo subsumido, lo que va a hacer es seguir, supongamos Bimbo, ¿no? Seguir produciendo el mismo tipo de pan todo el tiempo, sin variantes, siempre el mismo tipo de pan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el trabajo vivo que no está, o sea, que está, digamos que la persona como tal recibe un salario y está subsumido, pero su capacidad creadora, ahora en términos un poquito más actuales, su capacidad de innovación es lo que sale de esta contradicción y entonces él puede generar no solamente valor por el tiempo que está ahí trabajando, sino por las ideas de algo diferente que puede hacer. Entonces, eso, o sea, ¿y por qué? Porque eso todavía trae más valor, porque no es lo mismo que tú sigas en la misma línea de producción a que tú produzcas algo diferente, algo adicional que va a traer más valor, ¿no? Y me llama mucho la atención porque justamente ahorita, digamos que en las empresas capitalistas transnacionales, se habla mucho de innovación, se habla mucho de emprendedurismo, pero no solamente el emprendedurismo en el punto de tú salte de la empresa y ponte a trabajar, ponte a poner un negocio para ti, no, sino sé emprendedor dentro de la misma empresa, toma riesgos, digamos que, o sea, busca alternativas, ¿no? Y lleva a la empresa a otro nivel. Y es justamente, o sea, es una forma de condicionar nuevamente esta, este trabajo vivo que no estaba subsumido de alguna forma, ¿no? Y lo importante es que el trabajador, como parte del trabajo vivo, entienda que él es el generador del valor, que el capital no es el generador del valor, porque justamente como lo acaban de decir ustedes, el capital y los dueños del capital piensan que es el capital el que genera valor.
Y lo que está diciendo, digamos que ya muy resumido y tal vez hasta mucho, lo que está diciendo Marx es el capital, o lo que está diciendo Dussel, que dice Marx, es que el capital no es el generador del valor, puede ser el fundamento, pero recordemos que este fundamento es una acumulación de riqueza de un trabajo anterior, de un trabajo objetivado, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, Un no, trabajo muerto incluso, porque es uno que ya está pasado. claro, o sea, y son esa acumulación sobre acumulación, sobre acumulación, sobre acumulación, y por eso las generaciones de ahora, y tal vez incluso de los tiempos de Marx, creían que era algo ya dado, que era algo que ya existía y que pues, claro, el fundamento, pues sí, pero es fundamento del trabajo anterior, ¿no? Y la única posibilidad de dar plus valor o plus trabajo o plus tiempo es a través del trabajo vivo. Que incluso con esto del plusvalor, yo interpreté, no encuentro bien en dónde, este, pero que el plusvalor básicamente, bueno, es que hay dos partes en donde toca ese tema, ¿no? Uno dice que el plusvalor llega a ser plusvalor gracias a que el trabajo vivo está subsumido. Es decir, que agarran a este otro y dicen, tú siendo el pobre, el pauper, como dice Marx, el gran pauper, te vuelves parte del proceso de producción, te vuelves un valor de cambio para mí, y entonces se genera el plusvalor. Y como que ahí lo mencionan como entonces, el plusvalor es subsumisión, ¿no? Pero también llega a hablar de que el plusvalor es este no ser del trabajo vivo, en donde ya, se me está yendo, que como se emplean tantos términos tan nuevos, este, también es un no ser porque estás. Ya. Aquí entra esta confusión o este término en donde el trabajo vivo se vuelve la fuerza de trabajo, la fuerza de producción, y entonces se deja atrás esa fuente creadora, nada más le dan como que esta abstracción de fuente, no fuente creadora, esta abstracción de fuerza de trabajo a la que sí le pueden dar un valor, cuando al trabajo vivo no debería equivaler al dinero. Entonces se genera este término que es fuerza de producción o fuerza de trabajo, ya le pueden dar un valor, y entonces le dicen, ok, yo le doy el valor de tu salario, ¿no? Y ahí es donde se genera el plusvalor. ¿Por qué? Porque ya le pusieron un valor a esta fuente creadora que no debería tener un valor en dinero. Y a eso también se refiere con la subsumisión. Es decir, absorbieron todo esto de lo que es el ser, de lo que es el trabajo vivo, lo convierten en un no ser, en una fuerza de trabajo, entonces le ponen un valor y le dan un salario, pero ellos se quedan con lo que debería ser el salario. O sea, es que les dan un salario que no es equivalente a su fuente creadora, más bien. Y ese es el plusvalor, que se genera más y más y más capital, que equivale a la acumulación. Claro, pero si te das cuenta, ahí estás, o sea, los dos ejemplos que diste son los mismos. Ok, ya. Sí. Sí, o sea, lo mencionaba que al inicio lo dice tal cual como la subsumisión es plusvalor, pero sin explicarlo mucho y como que vas entendiendo como esta estructura que tuvo Marx y entiendes por qué la subsumisión sería plusvalor, ¿no? Que es lo que expliqué ahorita, que se vuelve como un no ser y etcétera. Sí, aquí me gustaría mencionar que es muy importante. eh, a mí me dejó loco lo del pasaje del dinero al capital. He pensado mucho en esto, o sea, y me despierta mucho lo que es lo que es lo que es este pasaje dialéctico, ¿no? Cuando ya nos enfrentamos a otro ser. O sea, lo que al principio era el ser del valor, el dinero al pasar a capital se convierte en el ser capital. Aquí es donde entra el fundamento, etcétera, etcétera. Y lo que mencionas aquí, Mariana, bueno, lo que mencionan ambos,
es, llega el trabajo vivo, que está en la exterioridad, o sea, es el otro, el pobre, el marginado, periférico, sur, latinoamericano, asiático, africano, etcétera. Subdesarrollado me faltó, tercermundista me faltó. Este, que es la exterioridad como la plantea Dussel, que Dussel es quien plantea la exterioridad, afianzando, o sea, obviamente ligándolo a Marx, o sea, obviamente aterrizando los de Marx, pero hay que entender esto. Esta idea del externo que entra en conjunción con la filosofía de la liberación como el otro más otro, que es el pobre, ¿no? Y nos demuestra cómo este trabajo vivo, que como ustedes bien mencionaron, es la única fuente creadora de valor y es el único valor de cambio, eso lo menciona Dussel, todavía no me aterriza del todo, pero ahí lo ando trabajando. En el momento en el que el trabajador vivo, que gracias al el ejemplo de José ayuda mucho, que su trabajo de su salario es de 100 pesos, pero genera una ganancia de 300 pesos, el plusvalor es de los 200 pesos, ¿no? Eso es lo que entiendo. Y ese plusvalor, mientras mientras no, ese plusvalor no se vuelva a generar como rentabilidad o como inversión o como capital, todavía no estamos hablando de capitalismo. O sea, todavía no estamos hablando de este pasaje, de sí, pues solamente cuando sucede esto, cuando el trabajo asalariado, que ya no es trabajo vivo, ahora es trabajo asalariado, ya es un valor de cambio. Y en este momento es cuando ya empezamos a hablar de capital. Eso, eso me parece increíble. Y me gustaría mencionar, El trabajo ubicar, asalariado, entiendo que te refieres a lo que es capacidad de trabajo o fuerza de trabajo. no, o sea, sí y no. Aquí entiendo que fuerza de trabajo sí se puede hablar, como tú dices, o sea, se usa para no atribuir directamente al trabajador vivo, a la corporalidad del trabajador, pero cuando hablo de trabajo asalariado me refiero justamente a ese trabajo vivo que ahora está trabajando por su salario. Pero es que eso en términos es, es la fuerza de trabajo, ¿no? Porque al final trabajo asalariado equivale al valor que le das a a la capacidad de trabajo. Sí, 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 sí. Pero lo que quiero hacer es la diferencia entre trabajo vivo y trabajo asalariado. O sea, el momento en el que el trabajo vivo ya le pagan un salario. En ese momento en el que le pagan un salario, se convierte en valor de cambio, Ajá. que la fuerza productiva puede ser un valor de cambio. Este valor de cambio ya no se habla de trabajador, ese trabajador entra al mundo de las mercancías. Y en el mundo de las mercancías tiene toda esta lógica que podríamos llamar eh, burguesa, de economía clásica, con su moral, ¿no? Ahorita vamos a hablar de las morales y de las éticas, pero me gustaría nada más enfatizar en el hecho de dónde entra la filosofía de la liberación. La filosofía, dale, Perdón, dale. perdóname, estaba pensando en otra metáfora, ¿no? Bueno, no sé si es sí, metáfora, o sea, imaginemos en este mundo de las mercancías, ¿no? Que tenemos una planta, ¿no? Compramos una planta y el objetivo de la planta es adornar, ¿no? Y entonces, eh, digamos que así como el trabajador, su trabajo es llevar a cabo ciertas actividades, la planta, su trabajo es adornar. Pero ¿qué pasa cuando la planta va creciendo y va dando fruta, ¿no? Entonces, esta fruta sería el plus trabajo o el plus valor, ¿no? Y también sería su capacidad creadora de algo diferente o algo adicional para lo que está, digamos que, hecho, para lo que está contratado o para lo que está pagado incluso, ¿no? O sea, porque está contratado para lo que se le paga, ¿no? Entonces, si ya de por sí se le paga para un punto de, digamos que con desventaja, ¿no? Porque se le va a pagar 100 sabiendo que produce 300, la Oye, cap Ajá. creo que caímos en un error que creo que no nos dimos cuenta. Dijiste, ¿se le paga por lo que trabaja o se Bueno, le o sea, sí. sea, Ajá. porque no es así. O sea, se le paga,
por lo que trabaja más, no, Menos. menos el plusvalor. Sí, sí, no, claro, claro, claro. Sí, o sea, pero a lo que yo iba es, o sea, por eso decía con desventaja, pero justo el punto es, este, la forma en la que lo veo como físicamente es decir, esta planta también tiene la capacidad de hacer algo diferente o algo adicional a lo que, para lo que ya estaba, digamos que conceptualizado, ¿no? O contratado o comprado, ¿no? Y eso es la parte del trabajo vivo que sale de la contradicción. Y por eso es que dice Marx que no está al 100% dentro de la contradicción en el proceso dialéctico, ¿no? Y es lo que tiene que tener muy claro el trabajador, ¿no? Que tiene la capacidad no solamente de hacer para lo que lo contrataron, sino que el valor real es que tiene la capacidad de hacer algo adicional, de crear valor. En este caso, crear una fruta. Espera, espera, ¿qué dijiste que sale de la contradicción? La fruta, O esa sea, capacidad creadora de algo diferente de lo que, para lo que fue contratado, por decirlo de alguna forma. ajá. A mí me gustaría mencionar Ok. que, aunque el ejemplo de la planta me parece muy bueno, me gustaría mencionar de que solamente el trabajador vivo, el trabajo vivo, puedes hacer esto. Sí. ¿Por qué? Porque la planta, este, por más que nosotros creamos que nada más es adorno, realmente dentro del mundo de las mercancías, esa planta tiene un valor de uso por su adorno, pero si tiene comestibles, también valor de uso por lo comestible. O sea, no entraría como en un valor de cambio como lo entraría una persona, un trabajador asalariado, y el trabajador vivo o trabajador asalariado va a generar esta innovación y esta creatividad. A ver, quizás no lo entendí bien, pero para que agregue este plus valor del plus, o sea, aquello que no se, ni siquiera se tenía en cuenta, ese plus que no se tenía en cuenta tiene que estar todavía dentro de la totalidad capitalista, ¿no? O sea, tiene que generar un valor o una fuerza de creatividad dentro del mismo sistema capitalista, del mismo sistema que lo siga retroalimentando positivamente, ¿no? Sí, y no solamente tiene, lo va a hacer porque es la naturaleza de la Eso iba a fuerza decir. del trabajo vivo, ¿no? O sea, está contratado para hacer 300 y se le pague 100, pero en realidad por su naturaleza de trabajo vivo va a ser 500. Entonces, Es que te los, pone la camiseta. sí, no, o sea, pero los primeros 300 son los que entran en este tema de la contradicción, pero los otros 200 para llegar a 500 son lo que está fuera de la contradicción, por decirlo de alguna forma. Pero no entiendo eso. O sea, ¿cómo que está fuera de la contradicción? Mira, ¿A qué te refieres? déjame, déjame leértelo, a ver dónde está. Ah, construcción de categorías dialéctica de trabajo. Dale, pero como yo lo entiendo es porque genera otro círculo de capital, Sí. Eh, Pero ¿por qué eso se sale de la contradicción? porque no se esperaba que ese trabajo asalariado eh, generara, o sea, a lo que va es que como yo lo entiendo, es que aquel que genera el círculo capitalista es el mismo trabajador, a ver, ahí les que va a al ser ver. capitalista, pues ya deja de ser trabajador, ¿no? O sobre todo trabajador asalariado. Dale, dale, a ver. A ver si lo interpreté bien, ¿no? Dice, sin embargo, Marx permanece siempre un hegeliano en el uso de la dialéctica ontológica en la totalidad, pero al mismo tiempo infunde en dicha totalidad una novedad que le viene siempre al capital de afuera, desde la trascendentalidad creadora del trabajo vivo. Esa trascendentalidad creadora es a lo que me refiero. ¿No? Dice, porque aunque el trabajo vivo ha sido subsumido, sigue creando desde la nada del capital.
ese creando desde la nada del capital es a lo que yo me refiero cuando digo la innovación o la Ujú. fruta, ¿no? O sea, esto que salió de la nada porque no se tenía contemplado que se iba a hacer, ¿no? O sea, se te contratan para hacer pan, para hacer el mismo pan siempre, ¿sabes? No está Ujú. contemplado que vayas a hacer pan dulce o no sé, algo así, ¿sabes? Sí. O que vayas a mejorar un proceso de producción o que vayas a hacer algo diferente, ¿no? Yo Luego Sí. dice, lo voy Es a que tratar yo de sí. pero luego dice, porque aunque el trabajo de Dios es subsidiado, sigue creando desde la nada del capital, desde su subjetividad que puede producir valor más allá de su salario, más allá Ajá. del ser del valor pagado. Pero es que ahí, ok, creo que ya estoy viendo la relación que hiciste y la interpretación. Es que yo recuerdo que ese párrafo, yo más bien lo relacioné con este término de exterioridad, de que justamente como hay un más allá, como hay una fuerza creadora más allá de lo subsumido, por ende el trabajo vivo puede o no puede estar dentro del capital. Sí, pero, o sea, puede ser lo que me acabas de decir más lo que Ajá, yo, o sea, Ahí porque, va. ok, ajá, ok, justo ok. está subsumido esta capacidad creadora de la nada. Lo voy Ajá, a ok, aterrizar. ok, ya estoy Lo voy- entendiendo. los dos son Pero, lo voy a aterrizar, que es eh, simplemente el trabajo vivo es la única fuente creadora de valor. Y eso no significa que el trabajo en su función asalariada o subsumida no siga siendo una fuente creadora de valor. ¿Por qué? Porque puede que Mariana esté trabajando en el siguiente libro, pero en su trabajo, pero eso no significa que en la tarde no vaya a escribir un cuento, que ese mismo cuento puede entrar en un círculo de producción capitalista. O sea, sí, sí, sí. Es Y que creo que es lo incluso, que no había hecho la conexión que ustedes hicieron, pero ya estoy entendiendo un poco. sí, es muy importante lo incluso, de trascendental, fuera de la totalidad capitalista. Ajá, no la entendí dentro. ajá, pero es que incluso, o sea, tú puedes hacer el cuento, pero imagínate que este cuento que tú escribes te da cierta capacidad o cierta cualidad que la vas a aplicar en tu trabajo. Y entonces estás creando valor de la externalidad, de la nada, por decirlo de alguna forma, y ni siquiera te contrataron para eso, no te contrataron para que tú inscribieras un cuento fuera y eso te trajera más habilidades o más calidad en tu trabajo, sino que Sí. simplemente es una cualidad del trabajo vivo per se, que es lo que está diciendo, yo entiendo que es lo que está diciendo Marx. Y además, ese cuento que yo trabajé fuera puede entrar en la totalidad si yo quiero mandarlo a una editorial o, o sacar un plusvalor de aquello. Sí. Fíjense, así como el mismo Marx fue descubriendo sus categorías, creo que ya tengo el mejor ejemplo, que sería, Mariana está trabajando en la editorial, haciendo el libro de Ghostwriting, ¿no? Y en las tardes se dedica, por gusto de ella, porque nadie le dijo, nadie le exigió, a hacer sus cuentos. Sin embargo, estos cuentos le van a dar una preparación, que bien podemos llamar es el curso que te dijeron que tomes, es el taller que te dijeron que tomes, es lo que sea, la acreditación que sea. Y ese cuento, ese hacer cuentos en la tarde le adquiere más valor al libro que ella está escribiendo, le van a pagar lo mismo, pero ese libro se va a vender todavía más, 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 por esas cualidades que adquiriste haciendo tus cuentos que no estaban asalariados, que no estaban, ¿sabes? Creo que, no No sé me si hubieras usado ese ejemplo, ya me deprimieron horriblemente. el ejemplo aplica, ¿no? Considero. Sí, Es sí, sí, como, por sí, ejemplo, ya. es como, por ejemplo, yo aquí vengo a platicar de esto, lo hago por mero gusto, etcétera, etcétera, pero todo esto al final lo termino por usar en mis clases, en mi trabajo de tesis, etcétera, 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 etcétera. Y, ¿sabes? Creo que va Sí, por ahí, ¿no? Sí. ok. Ah, y que aparte mencionan que el impago debería verse más bien como, digo, el impago, el plusvalor debería verse como trabajo impago, más que como plusvalor. O sea, sería muy diferente llamarle así a decirle plusvalor, porque eso también es algo que el capital, los burgueses, el capitalista, este,
hace muy bien, utiliza esos términos de forma positiva, de forma que suene bonito, y te dicen, no, pues estoy generando plusvalor. Ah, pero ¿qué pasa si le dices, no, 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 estás generando trabajo impago? Ahí, ¿cómo cambiaría? Y justo ahí entra otra vez, ¿cómo es que aplica para la filosofía de la liberación? Porque ponerle este nombre de trabajo impago te libera de decir, estoy trabajando por salario. Más bien te hace entender que estás trabajando sin pago. La idea de me deben. Yo no hice de más, ellos me deben, ¿sabes? Ajá. O sea, eso es brutal y estoy muy, muy, muy de acuerdo. De ahí la importancia de que cada academia, cada escuela, cada corriente de pensamiento se dedique mucho tiempo y mucha energía a definir conceptos. Justamente de eso habla hoy de hecho, en la universidad. Mm. Otra vez esta capacidad creadora del trabajo de la Sí, nada, ¿no? si gustan, hablamos que creo que entra en tema, que es la moral. Ah, Aquí, sí, yo iba a decirlo. pues Siempre adelante. tenemos las mismas ideas. No, 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 tú y ya, yo después. Bueno, lo voy a enlazar con lo que mencionábamos justamente ahorita, que es eh, la, lo voy a decir de esta forma para generalizar y para abarcar a todo. El pensamiento o la ideología capitalista y sus modos llevan consigo una moral. Recuerdan los primeros capítulos que hablábamos sobre la ética y la moral, ¿no? Y de cómo hay diferentes morales y hay éticas vigentes, pero también hay éticas trascendentales. ¿A qué se refiere con éticas trascendentales? Se refiere a estas éticas que están más allá de lo que compromete la totalidad del sistema, o sea, y sobre todo se alargan en el tiempo. Entonces, cuando Dussel nos dice esto que hablábamos de, por ejemplo, que mencionaba Mariana, que en lugar de decirle plusvalor le decimos impago, pues todas estas pertenecen a una moral dentro de la ideología y de la praxis capitalista. Y es una moral que nos dice a nosotros cómo actuar, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una moral que claramente es un dispositivo de control y de poder. Entonces, es por eso que trabaja los diferentes términos de ética, ¿no? Duce, tal. Sí, la moral vigente, ¿no? Recuerda esos capítulos, que a mí me encantó que hiciera esa distinción entre lo que era ética y moral, porque no solo habla de ética trascendental o ética, sino la diferencia entre ética y moral, que, que menciona que, a ver, es más, lo voy a leer. Este, y bien, desde dicha trascendentalidad al capital, Marx realiza su crítica transontológica. De hecho, transontológica les iba a preguntar qué entienden por transontológica, pero ahorita, crítica transontológica, crítica ética. Si por ética se entiende que la crítica trascendental de toda moral constituida efectiva como la moral burguesa que Marx criticó. Con esto yo entiendo que es como esta moral que, como ya mencionó Luis, es como la moral puede estar dentro de la praxis de una totalidad, ¿no? Que pueden ser relaciones, ideologías, creo que eso también lo menciona, relaciones, ideologías, justificadas y efectivas, concretas e históricas. O sea, como decir, como en ese momento es vigente, ¿no? Sin embargo, hay una ética, que es una ética que ya es más trascendental, que ya trasciende, claro que es parte de la praxis de las relaciones y de las costumbres que hay, pero se ancla de una teoría más crítica que, que trasciende a las morales, es decir, trasciende a esto, a lo histórico, sino que más bien se va a lo ético, ¿no? O sea, ahí ya no sabría qué términos usar, pero como, pues sí, que trasciende, que pasa más allá de solo lo que es vigente, sino que es como una ética, ¿no? Em, y de ahí parte a criticar la economía burguesa. Aparte me llama la atención que menciona economía burguesa. Quiero saber qué otras economías se refieren, ¿no? Pero bueno, parte a criticar a la economía burguesa, pero no solo la critica desde la moral, sino desde esta ética trascendental. Es decir, no dice como, es que eres un maldito porque tu moral es esta, ¿no?
yo creo que yo lo interpreto como que entiende que existe esta moral vigente, entonces no es como que es malo o bueno, sino que es una moral vigente que está en ese momento, pero se ancla ahí y dice, pero aún así, aunque sea la moral vigente, vamos a criticarlo desde una ética que trascienda esa moral para crear un pasaje, ¿no? Para pasar de esa moral a otra moral. Este, y empezar a reconstruirlas y a categorizarlas. Y ahí es cuando entra lo que mencionaba del impago, como usar de ejemplo el plusvalor, que el plusvalor para los burgueses es mal llamado plusvalor, debería ser trabajo impago, porque es lo que significaría un plusvalor, lo que significaría que no le estás pagando lo que se merece o que ni siquiera debería tener un valor de dinero, es invisible a la moral burguesa, pero no para esta ética trascendental. Entonces, eso lo usa como ejemplo para decir la importancia de que no dejarse llevar por esta moral vigente y no es decir que está bien y que es natural y que es parte del sistema, sino es criticar más allá de lo que tu moral te dice hoy en día, una ética que pueda trascender con el paso de los años y que no se vaya consumiendo a sí misma y que no vaya acumulando también como moral tras moral tras moral, ¿no? Que de hecho, ahorita que lo estoy hablando, me recuerda mucho a esto de, no sé, todos estos movimientos de LGTB, no sé qué, y que primero era como moralmente mal visto, pero se va acumulando, ¿no? Y dice como, no, ya es moral vigente, ya puedes ser homosexual o lo que sea, pero ahora ya se volvió tan moral que ya está dentro de las compras, ¿no? Así como, ay, llévate tu playera de arco iris o algo así. Y, y ahora qué va a ser, o sea, ¿qué te diría una ética trascendental? La ética trascendental no hubiera hecho como si es malo o si es bueno, más bien sería como una teoría más crítica, más que decir como vamos a aceptarla dentro de la totalidad o vamos a hacerlo como exterioridad, ¿no? Y listo. Está interesante la pregunta. Voy a iniciar contestando la duda de lo transontológico. Este, o sea, como yo entendía, la ontología estudia la parte como del ser, de lo existente, ¿no? Y cuando Dussel habla de la transontología, se refiere no solamente al ser o a lo existente, sino a las dimensiones que le proporcionan a este estudio el tema de la ética, el tema de pues sí, sobre todo de la ética, ¿no? O sea, del deber, de la, no sé si la trascendencia, pero, o sea, yo lo entiendo como algo que tiene una dimensión adicional a la ontología y que por eso lo menciona como transontológico, ¿no? ¿Qué? Este, mm, Ajá. bueno, mm, o quizás no te entiendo, o, o ya me dirás, lo que yo entiendo es esto de que en la totalidad capitalista hay una ontología capitalista, ¿ok? Que ya sabemos que es ser igual valor, en el pasaje ser igual capital, el no ser, etcétera. Esa es la ontología, pero dentro de esta ideología capitalista, esta totalidad capitalista. Lo transontológico sería una ontología que esté, no por encima, sino que esté atraviesa o esté por fuera, o sea, no solamente en la ontología capitalista, que serían preguntas más, pues siguen siendo las mismas preguntas, pero ya no sobre una realidad concreta, como mencionaba Mariana, de la totalidad capitalista, etcétera, etcétera, sino en un general fuera de esta, de esta ideología capitalista, entendiendo que los mismos procesos históricos nos están dando diferentes ontologías. Y es aquí donde yo ubico también lo ético y su trascendental. O sea, esta ética, entendemos que hubo diferentes éticas en diferentes procesos históricos, hay ciertas morales que nos condicionan en el actuar, la ética como el estudio de estas morales, pero también como, también ética como una ideología uh, dominante para ciertos grupos y que se pone, en este caso, lo que busca la filosofía de la liberación es
cambiar la moral vigente por una nueva ética, ¿no? Entonces, a eso es a lo que, a como lo comprendo, ¿no? Ya después habla sobre Ajá. la... Dale, dale. Sí, o sea, justo, o sea, es que creo que es justo lo mismo porque, o sea, estamos hablando de que, o sea, una ontología que abarque no solamente la ontología capitalista, ¿no? Trae una nueva dimensión por el tema de la ética, ¿no? O sea, la ética le da una nueva dimensión al estudio ontológico, por decirlo de alguna forma, y por eso es que sería transontológico, O ¿no? sea, como si, como si el pensar ontológico también trascendiera hacia la pregunta ética, o sea, no solamente hacia la trascendencia de la capitalista. Sí, o sea, o sea, o sea, es como el comparativo de lo diacrónico y lo lineal, ¿no? O sea, lo diacrónico claramente tiene más dimensiones porque no solamente es qué es lo que pensaba, sino lo pensaba por esto y por esto y por esto y así se fue evolucionando. Entonces, para mí, como lo entiendes, que va teniendo más niveles, ¿no? Y la explicación puede tener un, un, una visión mucho más, una visión panorámica y no solamente, o sea, no es solamente la visión frontal, ¿no? Sino es una visión lateral, frontal e incluso, o sea, mucho más completa, por decirlo de alguna Sí. forma, que en ese, digamos que en planos tendría una dimensión, un 3D, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sobre el otro tema de la ética vigente, yo estaba pensando, he estado viendo un poquito estas sagas de Star Wars y las series que han estado sacando sobre Star Wars. Y está súper interesante que yo me acuerdo cuando estaba pequeño y veía las de Star Wars, una de las cosas más importantes era el tema del camino del Jedi, que era separarse de lo emocional, separarse de los seres queridos con la finalidad de ser completamente objetivo, ¿no? De buscar la justicia sin tener estas ataduras, ¿no? Que te... Juan, que se tiene que deshacer de su amor hacia Katara. Ya, perdón. No alcancé a entender, a entender el comentario. Como Aang, que le dicen que se tiene que Ah, desatar de su amor hacia de Katara. Qatar, sí, exacto. O sea, es algo muy parecido en el camino del Jedi, ¿no? O sea, y llama mucho la atención porque ahorita pareciera, o sea, en ese momento, cuando era niño, parecía como lo correcto, ¿no? Y justamente quien se va al lado oscuro es el que no se quiere separar de estas ataduras, ¿no? Y que hace todo por tratar de curar a su esposa enferma, ¿no? Y se va al lado oscuro. Ahorita lo que vemos es que constantemente en las diferentes series que están pasando, hablan de los Mandalorian, que sus principios son completamente diferentes, que es la familia, la lealtad, la solidaridad, ¿no? Solidaridad desde la unión, ¿no? Entonces, está muy interesante porque parecería que incluso el discurso dentro de una misma, dentro de un mismo universo creativo, que sería Star Wars, ¿no? La ética está cambiando, ¿no? Sin embargo, puede cambiar el punto de decir, a ver, antes estaba correcto no tener apegos, ahora está correcto ser solidario y tener apego y tener familia y tener lealtad y todo esto, pero lo que entraría como la ética trascendental es que en ninguno de los dos casos va a estar bien matar niños, ¿no? En ninguno de los de la ética trascendental va a estar bien dejar morir de hambre a la gente. O sea, eso es un poquito como lo veo yo en este ejemplo de lo que es la ética trascendental y lo que decías tú de, bueno, a ver, con el tema de que si no decimos bien el LGTB, nos van a... Lo siento, lo intento, tampoco me puedes exigir tanto. este, nos van a banear, pero, o sea, eso yo creo que es algo que la ética trascendental no aborda, porque no es algo, o sea, porque la prohibición
es algo que tal vez sea algo temporal o fue algo temporal, no es algo que necesario, o sea, pero por ejemplo, eh, el castigo hacia estas personas probablemente sí entraría, o sea, si es el coartar la libertad, ya entra dentro de la ética trascendental, ¿no? El dejarlos morir de hambre, no dándoles trabajo, muchas cosas así, entra dentro de la ética trascendental. O sea, entonces, digamos que son diferentes dimensiones que toca, pero al final ciertas consecuencias de la ética actual pueden terminar concerniendo a la ética trascendental, ¿no? Sí, justo, lo explicaste bastante bien lo que me referí. Sí, Ibas a me decir gustó algo, Luis, ¿no? mucho, sí, me gustó mucho el ejemplo, este, porque es claro y es directo, ¿no? Y es donde podemos ver de que Star Wars se sigue escribiendo, ¿no? O sea, se sigue escribiendo, este, y pues esta misma historia se sigue escribiendo. Eso no significa que no hayan tenido estampas del pasado, ¿no? Estaba pensando en Darth Vader que sí mató niños, ¿sabes? Estaba pensando en eso. Es aquí donde también llega los conceptos de trascendental a priori, a posteriori y al momento. No recuerdo cómo eran. Esta parte sí la voy a tener que leer. Es que usa términos como post festum y festum, que es básicamente lo mismo que a priori y posteriori. Exacto. A ver, no, déjenme llegar a la parte esta. Am, ajá. Ok. Bueno, ya hablamos de la trascendentalidad. Ajá. Empezó el mismo del momento dialéctico. Ok. Sí, creo Es que, bueno. dime, adelante, adelante, dale, dale. O sea, te iba a decir que lo que faltaría sería lo de a priori, posteriori y lo de, bueno, no sé si quieran tocar, bueno, tal vez sí, valga la pena tocar lo de lo que se determina como natural y pues las perspectivas, ¿no? Quedaría eso. Adelante, adelante. Si lo tienes, lo tienes más claro que yo, ¿no? Em, pues tal vez igual, pero bueno, em, a ver, es que también tengo que recordar un poco con todos estos términos. Este, ok, mis notas decía que la exterioridad a priori, Marx deja de ver al trabajo vivo como exterioridad, sino como trascendentalidad interna, o eso es lo que propone, ¿no? Al mencionar que esa es la fuente creadora sin valor de cambio. Es decir, que lo trascendental a priori, como lo entiendo yo, es una fuente creadora que no es, no naturalmente tiene un valor de cambio. Es fuente creadora porque es el ser, ¿no? Porque así es, esa es su cualidad y no hay como una cantidad que se le pueda dar a este trabajo vivo. ¿Por qué? Porque si se le diera una cantidad ya no sería trascendental, sería parte de este proceso capital que de todas maneras se va autovalorizando. Entonces deja de ser trascendental porque solo se queda en el término vigente, ¿no? Para usar esos términos, y deja de tener esta trascendentalidad ya que se le pone como una mercancía, se le pone como trabajo muerto, etcétera. Em, y a posteriori, sería como es casi como la exterioridad, ¿no? La trascendentalidad a posteriori se puede ver como una exterioridad porque ya no sería, al trascender el capital, ya no sería parte de la totalidad del capital. Incluso hasta menciona que se puede ver como inútil porque ya no es útil para el capital y es desempleado, pero al ser desempleado, que he ahí la importancia de cómo se ven, otra vez la epistemología, de cómo se entiende lo desempleado, porque muchos podrían decir, qué mal que está desempleado. Pero aquí el término desempleado no lo ve como algo negativo, sino como lo a posteriori trascendental. Es decir, como alguien que se libera, como ya no es útil para el capital, ya está libre de este sistema, de esta explotación, pero sigue teniendo su fuente creadora. Entonces, ahí están como los dos términos del trabajo vivo a priori y a posteriori.
Eso, justamente. Fíjate que bueno, el a priori, bueno, es que hay tres. Está el a priori, el interno y el a posteriori. Describiste al interno o al interior y al a posteriori. El a priori es el trabajo vivo que no ha sido subsumido. Que aquí es lo importante y es aquí donde enfatiza muchísimo tanto Marx como Dussel es, hey, el fundamento no es el capital, no empezamos desde el capital, no empezamos desde el valor, no empezamos desde el sujeto vivo. Y esto es muy importante porque le atribuye una corporalidad a la persona, a esta idea del ser humano, ¿sabes? Entonces es aquí bastante, bastante interesante. ¿Ese es el interno? ¿O cómo era? No, ese es el a priori. El interno es Ah, el a cuando priori. ese es el a priori. El interno es cuando ya está dentro, pero sigue siendo trascendental. ¿Por qué? Porque vino de fuera y dentro tiene todo esto que hablábamos de su capacidad creadora de valor, Entonces, incluso por encima de aquello que sea trabajo asalariado. Ajá. se podría ver como que el a posteriori también es a priori, o sea, porque no es subsumido el a posteriori tampoco. No, aquí lo importante es esto que mencionaba Dussel de trabajo vivo pasado, trabajo vivo presente y trabajo vivo futuro. Mm, ok. ¿Sí? O sea, ahí es donde vemos esta trascendental a priori, interno, que sea el momento, dentro, o sea, una trascendencia dentro, interna, y esta trascendencia a posteriori, o sea, su trascendencia del trabajador vivo, del trabajo vivo, está también por fuera de la totalidad capitalista. Ok. Que es aquí donde pelea, me imagino, mucho con Lukács y con Marcuse. Tendré que leer para ver si es así como lo menciona. Bueno, Marcuse un poco sí habla mucho de la totalidad, pero hablan de una totalidad sin hablar de una exterioridad, que es aquí la diferencia con Dussel. Ajá. Él usa el concepto de exterioridad para relacionarlo con el otro, para relacionarlo con el pauper. Que de hecho, como muchas veces ha mencionado a Marcus, no, no, no sé bien. Es que en algunas partes dice que Marcus lo ha explicado muy bien y en otras partes dice que Marcus cometió el error al hacer esto o se equivocó, Sí. etcétera, ¿no? Lo que dice que Marcuse hizo muy bien es que ontologizó la política, ¿no? Creo que Ajá. sí era. creo- Sí, creo que sí. Dice que leyó muy bien a Marx eh, a través de los nuevos escritos que salieron. Al inicio de este capítulo lo menciona también. Sí, 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 sí. curioso. Y ¿cómo ven todo este trabajo que tiene Marx? ¿Cómo ven todo esto del proyecto Mega, que es este compendio entre Marx y Engels? Creo que es Pues Marx, yo, ajá, yo incluso puse una nota así como de vaya compromiso, en mi libro, así como vaya compromiso del autor, ¿sabes? Vaya compromiso de esta persona que dijo, voy a dedicarle toda mi vida, porque incluso hasta menciona que, no sé dónde está, que que incluso Marx se dio cuenta que él no lo iba a terminar y que dejó las notas, ¿no? O sea, que solo terminó como lo que en ese momento se le hacía como lo que tenía que trabajar, pero que aún así no fue como que escribió por escribir, ¿no? O sea, dijo como, no voy a acabarlo, pero pues está Engels y después de Engels están muchos otros, ¿no? Este, y, y justo creo que también a eso se refería Dussel con lo que es criticar y reformular para aplicar, porque incluso el mismo Marx revisó sus escritos y dijo como, a ver, no, esto no lo entendí bien, o sabes qué, esto se necesita categorizar, o incluso cuando menciona esta anécdota de que fue a una plática o algo así y se dio cuenta que habían pasado 8 años sin hablar sobre la mercancía y el dinero. Y dijo, ¿cómo es posible? Entonces creó la introducción, ¿no? Porque dijo,
ya hablé de esto, pero la gente no se acuerda, entonces aquí les va mi introducción, que ahí también qué paciencia, qué compromiso, qué dedicación el decir, está bien por los lectores, ¿no? En lugar de decir, pinches lectores, pónganse a leer otra vez lo que acabo de escribir. Mm. No, no, ¿cómo puede ser eso? Si Marx le habla al obrero, Marx le Sí, habla a sí, esa sí. persona que no tiene el tiempo para estudiar, que no tiene el tiempo para leer. Y Es materialista. sí, ahí iba a decir otra cosa, pero bueno, no importa. Bueno, ¿ibas a decir otra cosa? Pues a mí me gustaría leer dos párrafos de la parte de perspectiva, o sea que me parece como importante Ah, ok. Bueno, si quieres ahorita. decirlo. Ahorita. Ajá, exacto, por Yo, eso que, les yo, iba a decir. yo quería mencionar que según Dussel, lo que es el capital es una 72ª parte de lo que tenía planteado escribir Marx. Nada más para que nos demos una idea del trabajo, ¿no? Ah, ya me acordé lo que iba a decir, que no fue una persona, o sea, fue todo un grupo. En ese momento ya existían las internacionales, o sea, ya existían partidos políticos a nivel internacional, o sea, en diferentes naciones, y tanto Marx como Engels eran parte activa de todos estos movimientos. Y pues Marx sabía que su trabajo iba a ser leído, eso es muy importante, y también sabía que, pues que Engels y también trabajaba con él, pero pues también es en esta idea de, ok, no me va a dar tiempo, pero al menos voy a dejar lo más que pueda, ¿no? También me gustaría mencionar que, no puede ser que se me vaya a olvidar dos veces, o sea, se me olvidó, lo recordé y se me volvió a olvidar. Una 72ª parte. Ah, sí, una 72, no, no, no. Este, ya, hay que ver con respeto y con casi pleitesía, casi devoción, la honestidad y el compromiso que Marx tuvo con su trabajo. Porque, ¿a qué me refiero con honestidad? No es tan fácil decir, aquí creo que esto no está bien explicado, creo que aquí me equivoqué, creo que esta definición está mal, me tengo que aventar otro año para entenderla. ¿Sabes? O sea, eso es una honestidad brutal. Justamente José hablaba al principio de los problemas que hoy en día se suscitan, ¿no? O sea, hoy en día que te piden para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores un número de artículos indexado en ciertas revistas por año, se traduce en un sentido de productividad. El SNI 2 ha publicado 5 artículos en este año y el próximo año también va a publicar 5. ¿Sabes? Obviamente también influye el rating, o sea, el impacto, pero pero no se nos Y permite una honestidad y un compromiso con nuestro conocimiento, con la empresa que estamos, es que empresas ya están muy choteadas, con, con el proyecto que encauzamos, ¿no? Y luego imagínate en esta época de la cancelación, de la cagas, ya no hay forma de o sea, no te dan chance de reivindicarte o de pedir perdón, ¿no? Ya, Cero no la confianza, cagues. ¿no? O sea, Ajá, la tienes, pero cualquier cosita fuera. Y ya, o sea, se, exacto, se te, se te desvirtúa, adiós, ¿no? sí. Bueno, Este, adelante. Las perspectivas. ajá. Bueno, es que hubo dos párrafos que me gustaron mucho. Casi, casi quería subrayar todo, ¿no? Pero, Tengo que decir que uno este, de esos párrafos, una de las partes de la perspectiva, guardé un párrafo como posible uso de epígrafe en mi tesis, así, a ese nivel lo guardé. yo lo escribí en mi cuaderno. Está Bueno, bien. a ver, aquí tres puntitos y reinterpretar la totalidad de la obra de Marx para hacer frente a una nueva crítica del capitalismo tardío. Ahí ya hace referencia al capitalismo tardío. Del socialismo democrático del Este y de los movimientos de liberación nacionalistas populares y revolucionarios marxistas de la periferia capitalista pobre y explotada. Ese se me hizo importante subrayarlo porque, y sobre todo, hay movimientos que ni siquiera conozco, o sea, que habla del capitalismo tardío, del socialismo democrático del Este, de los movimientos de liberación nacionalistas, populares y revolucionarios marxistas, que no conozco mucho de eso, pero se me hace importante mencionarlos porque por algo lo escribió aquí, hablando de una reinterpretación de la totalidad
de la obra de Marx. Y Pensamos bueno, en Rumanía, ¿no? Rumanía, ¿sí era Rumanía? Pensamos en Yugoslavia, creo, de todas estas socialdemócratas que se intentaron. Ay, creo que hay más todavía. Y adelante, adelante. y bueno, ya por último, este está un poco largo, pero se me hizo épico. La herencia teórica de Marx está todavía en gran medida en el futuro, y no es difícil comprender por qué es en la periferia del capitalismo que vive en su piel torturada y en sus cuerpos masacrados las contradicciones de dicho capitalismo del centro, de donde vengan las propuestas con mayor sentido histórico. Para nosotros, la revolución no es una hipótesis, es una necesidad que clama el pueblo en su hambre, en su dolor. Si los teóricos la decretaran imposible, los pueblos probarán en su praxis su perentoria necesidad como exigencia de vida. La teoría sigue a la praxis, no la anticipa. La crítica sigue al hambre y justifica teóricamente la utopía del desear comer. La esperanza del comer vence a todas las dietas que la disciplina de los obesos se imponen en su abundancia, procedente de la injusticia que es el fundamento de la muerte de los pobres. Ese es el epígrafe. Está épico. Ese es el epígrafe. Tiene mucho que ver con mi tema y la forma en la que lo trata. De la idea de la praxis, del hambre, la dieta, la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Está bueno. La utopía del desear, o sea, justifica teóricamente la utopía del desear comer. Sí. Y la clásica, la disciplina de los obesos, ¿no? Las dietas de los obesos que se imponen, pero obesos haciendo referencia a la acumulación, el capital, ¿sabes? Todo eso. Sí, Me buenísimo. encantó, la verdad. Sí. Bueno, que descanse. Igualmente, Bonita muchas noche. gracias. Excelente noche. Bye bye. Bye.